me gustaría presentarles o hacer una breve intervención sobre los estándares también en términos de monitoreo y cómo son útiles cuando uno hace monitoreo y lineamientos básicos para realizar visitas. Siguiente. Entonces, con los conceptos básicos, ¿qué es el monitoreo de lugares de detención? Nosotros lo entendemos como un proceso en el tiempo, es decir que el monitoreo no es solamente hacer una visita a un lugar de privación de libertad y salir. Es realmente todo el proceso que conlleva la averiguación, justamente la investigación de todos los aspectos de la detención, y eso de manera periódica. Es importante porque es realmente un círculo entre la preparación, que estaremos hablando, la visita misma, la contrastación de los hechos, los informes y de vuelta contrastar. La idea también que el monitoreo pueda ser una de las herramientas para evaluar la conformidad de la realidad del día a día de un lugar de detención con los estándares tanto nacionales como internacionales en términos de derechos humanos. Los mecanismos, además, tienen como en su mandato la posibilidad y el poder de hacer recomendaciones, de hacer informes temáticos, o sea, de ir realmente más allá que una visita a un lugar de privación de libertad. El mecanismo, además de hacer su visita, tiene ese poder de hacer recomendaciones, informes, dar seguimiento y la implementación de las recomendaciones que está haciendo a raíz de su visita. Ahora me gustaría platicar sobre cuáles son los aspectos de la detención que en general los mecanismos de prevención de la tortura o cualquier tipo de organismo que realice esta visita mira o tendría que mirar desde un punto de vista preventivo. Nosotros desde la PT pensamos y creemos que todos los aspectos de la detención son interdependientes, es decir que durante una visita se puede averiguar muchos elementos, incluyendo las medidas jurídicas y administrativas de la detención, las condiciones de vida, los temas de salud, el régimen de trabajo del personal, el régimen de disciplinas y sanciones, los aspectos vinculados a la seguridad, etc. O sea, las visitas no solamente miran a las condiciones materiales de la detención, sino realmente a todos los demás aspectos. Sabemos que muchos actores visitan o monitorean los lugares de privación de la libertad, lo que a veces puede plantear algunos problemas en términos de coordinación, pero cada uno tiene sus objetivos específicos. Los mecanismos del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, mecanismos de prevención o subcomité, tienen un mandato muy específico que le da el tratado internacional y yo entendí que ya lo habían hablado. Tenemos también a nivel internacional los relatores de las Naciones Unidas, como el relator sobre tortura, que también tiene sus objetivos particulares, que visitó México recientemente. Tenemos organismos a nivel regional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos también a nivel nacional oficinas del CICR que realizan visitas a los lugares de detención, pero también con objetivo específico. Y luego tenemos todo ese, vamos a decir, esos niveles de monitoreo y supervisión conducidos por fiscales, jueces, ONGs, comisiones estatales de derechos humanos, y dentro para ustedes que sería también el marco, también el protocolo facultativo, la Comisión de Derechos Humanos, el mecanismo, y dentro del marco también de la Ley de Ejecución Penal, el artículo 58. Así que verdad que México, en comparación a otros países, tiene realmente un esquema de monitoreo y de apertura a los lugares de privación de libertad que quizás no encontramos en otros países de la región o de afuera. Nosotros creemos que el monitoreo es importante, es esencial, y no tendría que ser una tarea, vamos a decir, que se deja para solamente un par de actividades dentro del año. La privación de la libertad es una limitación radical a la autonomía de las personas y presenta justamente altos riesgos de violaciones a los derechos humanos. Y si ustedes se fijan,
no estoy hablando desde el inicio de la presentación solamente sobre actos de tortura o de malos tratos, tal como los entendemos por las definiciones jurídicas de las convenciones. Estamos hablando realmente de la dignidad, de la integridad de las personas privadas de su libertad y de posibles abusos a esa dignidad e integridad. Entonces, para que no encontremos situaciones de malos tratos o de tortura, pensamos y creemos que hay que evitar situaciones en las cuales justamente ya existen abusos o violaciones a los derechos humanos de la persona privada de libertad. Y en ese sentido, los órganos de monitoreo tienen un rol en mirar todos los aspectos de los derechos humanos dentro del ámbito del encierro, y no solamente tortura o malos tratos. No sé si me hago entender. Sabemos que además los lugares de encierro son unos lugares donde existe un desequilibrio de poder, porque las personas detenidas dependen realmente de las autoridades y están fuera del alcance de la mirada de la sociedad. Son lo que podemos casi llamar instituciones totales. Tenemos pérdida de libertad, de autonomía, de seguridad y de acceso a las necesidades por las personas de su libertad. La vida de las personas se desarrolla en un solo lugar y en compañía de las otras personas de su libertad y también de las autoridades. Existe una rutina muy particular, solo establecida, que responde a reglas del lugar y a veces reglas informales. Son grupos muy grandes de personas detenidas en comparación a grupos muy pequeños de personas de la institución, lo que podría justamente generar dinámicas particulares. Existe una jerarquía muy establecida por parte de la autoridad dentro del centro, pero también existen jerarquías por parte de las personas privadas de su libertad en sí mismo. Y sabemos que existen riesgos además adicionales de discriminación dentro del propio lugar, porque estos lugares de privación de libertad tienen la tendencia en replicar o reproducir esquemas existentes discriminatorios de la sociedad. Sabemos que los grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas LGBTI, o mujeres, personas migrantes, o también personas o ancianos y ancianas, si sufren ciertas discriminaciones ya en la sociedad adentro del lugar de detención, estas discriminaciones son potencializadas. Por esta razón, que el monitoreo permite justamente tener una mirada hacia esas personas y hacia esas situaciones de abusos y de riesgos que nadie más lo va a poder tener. En términos a las funciones del monitoreo, nosotros recargamos 6 funciones básicas. La primera, que es la función preventiva, que creemos que a través de solamente el hecho de estar presente en el lugar de detención contribuye a reducir el riesgo de que ocurran malos tratos y tortura o violaciones. La segunda función sería una función también de protección directa justamente para las personas en situación de vulnerabilidad, porque los órganos de monitoreo van a poder identificar situaciones o grupos que necesitan una atención particular, que sea, por ejemplo, personas que estén en aislamiento prolongado, personas LGBTI o mujeres embarazadas, por ejemplo. La tercera función del monitoreo es la de la documentación y del análisis. Gracias a la visita, y lo estaremos hablando luego, se puede realmente documentar situaciones de primera mano y analizar la situación con información que quizás otros órganos no tienen. La cuarta función es la del diálogo, porque gracias a una visita y al monitoreo de la situación se puede establecer un diálogo con las autoridades para mejorar las condiciones y las situaciones de riesgo que se han detectado. Las últimas funciones son eventualmente más a largo plazo. Es una función de transparencia, como decíamos, ¿no? De abrir estos lugares a un órgano externo, y la función de responsabilidad, porque por un lado abrir estos lugares permite también destacar la responsabilidad de quién está involucrado
para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad. Finalmente, la última función es que nosotros también pensamos que el monitoreo contribuye a un cambio cultural, adentro del lugar y afuera del lugar. Gracias justamente al análisis y a la función de monitoreo, las recomendaciones que se pueden emitir, se puede apuntar a cambios culturales importantes que permiten tener una mejor dignidad de las personas privadas de su libertad. Ahí me gustaría recalcar, todavía estamos en esa parte de los conceptos básicos, algunos principios del monitoreo que a veces nos olvidamos. Seguramente para los que ya tienen experiencia les parecen obvios, pero son principios que siempre recalcamos cuando hacemos capacitaciones. El primer principio es realmente no dañar. No hacer daño a través del monitoreo de la visita, que la visita no provoque más daño que lo que ya existe. Contra las personas o contra las autoridades, realmente no poner a la persona en riesgo por hacer una visita de monitoreo, y lo estaremos platicando luego de cómo hacerlo. El segundo principio es el principio del respeto. Respeto hacia las personas, privadas de libertad. Respeto también hacia las autoridades, porque las visitas muchas veces son una interrupción de la vida cotidiana del lugar. Entonces los monitores tienen que tener ese aspecto de respeto. El tercer principio es de la objetividad y la imparcialidad, y ahí es muy importante la actitud de los monitores de mostrar que esa objetividad, y eso lo vamos a hablar, se puede lograr a través de una metodología muy particular, y la imparcialidad, porque para que las personas privadas de libertad vean que los monitores son independientes de las autoridades, y que las autoridades también vean que no solamente se escucha una sola parte de, vamos a decir, la situación. El cuarto principio es el tema de la confidencialidad de la información recabada, sobre todo información particular que sea por parte de las autoridades o de la persona privada de libertad. Hay información muy sensible sobre temas personales, que sean aspectos médicos, que sean aspectos relacionados a abusos, que pueden poner a la persona en situación de riesgo. Es importante que los órganos de monitoreo, y ahí hablamos realmente de los mecanismos, guarden ese aspecto de confidencialidad de la información. Ahí no quiere decir que todo es confidencial, pero sobre todo la información vinculada a la situación individual, y esa información se guarda de manera confidencial, salvo si la persona da su consentimiento expreso a que esa información se pueda compartir. Eso lo insisto bastante porque tiene que ver también con la protección contra las posibles represalias de estas personas, porque los órganos de monitoreo están en el lugar un par de horas, ojalá un par de días, pero después se van y las personas se quedan, y ahí están sujetas eventualmente a represalias. El quinto principio es la sensibilidad y sobre todo la escucha activa, ¿no? Y eso es importante porque tener sensibilidad hacia las personas que están privadas de libertad, que están muchas de ellas en una situación de estrés grande por su propia situación, a veces incertidumbre jurídica o falta de contacto con los familiares, hace que las entrevistas, que es una base del diálogo, lo estaremos hablando, necesitan ser realizadas con mucha precaución, mucha preparación y sobre todo con una escucha muy activa. Y ahí tiene que ver con la metodología de cómo recabar la información y cómo conducir entrevistas. Y finalmente uno de los principios claves, que es la no discriminación. Dentro de los principios, no discriminar justamente a ciertos grupos de privados de libertad o a las autoridades, pero cómo es la manera en cómo se tiene que conducir el monitoreo. Desde el punto de vista de la APT también el monitoreo se encarga, como estaba diciendo anteriormente, como un ciclo, es algo continuo, y tenemos una visión holística de este monitoreo. ¿Qué quiere decir? Que generalmente se conduce una visita, por ejemplo, a una cárcel o a un cuartel de policía, y ahí se detectan problemas o situaciones o riesgos o irregularidades. Pero algunas de estas situaciones se pueden resolver en el mismo lugar y otras tienen que ver con problemas que están fuera del lugar. Y ahí vamos con la visión holística. Por ejemplo,
puede ser, muchas veces escuchamos el tema de la alimentación. Bueno, si hay un problema de alimentación en el lugar, puede depender del mismo lugar o también de la falta de presupuesto provisto para el lugar, que no hay como una consistencia entre el número real de personas privadas de su libertad y la capacidad del lugar. Los presupuestos en general están calculados en una capacidad. Entonces ahí también es un trabajo donde el problema no está dentro del lugar, pero está fuera en las instituciones, en los actores. O si existe un problema de hacinamiento en el propio lugar de privación de libertad, a veces no depende del propio lugar, sino más bien de las decisiones judiciales o del abuso de la prisión. Y ahí hay que trabajar justamente o con el marco legal, por ejemplo, con el tipo de delito que están castigados con la pena de sentencia de prisión, o también hay temas de políticas públicas de justamente lucha contra la delincuencia. Bueno, estoy así hablando rápido sobre esto, pero es para decir que no todo tiene que ver solamente con la visita, con el lugar, y las recomendaciones pueden abarcar muchos temas afuera mismo del lugar de privación de libertad. Con esto termino la primera sesión, que era como conceptos más básicos. Ahora me gustaría hablar más bien de la metodología misma de la visita. Si ahí nos inspiramos mucho desde la APT sobre justamente la metodología de visitas preventivas, que tienen como objetivo prevenir. Como decía antes, muchos organismos tienen distintos objetivos, pueden ser humanitarios, proveer asistencia o hacer investigaciones individuales de casos, pero eso me gustaría mencionar el aspecto más preventivo. Así que primero hay que definir los objetivos de la visita. Y hay que hacer la pregunta de cuál es el objetivo de mi visita según obviamente el mandato de mi institución y cuál va a ser el alcance de la visita. Si voy a mirar realmente toda la población privada de su libertad, más los funcionarios del centro, más los visitantes, los familiares, los proveedores, o si voy a mirar una categoría específica, mujeres o menores de edad, si existen en el mismo lugar, o personas en situación de vulnerabilidad. Y luego tengo que decidir cuál es el alcance temático de la visita, si voy a mirar realmente todos los temas de la detención, y eso requeriría también pasar mucho tiempo en el lugar, o solamente un aspecto: el hacinamiento, la salud, la integridad, ¿sí? La presencia de armas, la corrupción, los colectivos vulnerables, las requisas, etc. Luego, dentro de los objetivos de la visita, hay que obviamente tomar en cuenta los desafíos específicos, que seguramente ustedes son familiares con estos tipos de desafíos, que son la seguridad misma del lugar, la seguridad misma del monitor o la monitora dentro del lugar, los temas relacionados al autogobierno, que a veces impiden también tener acceso a todos los lugares o acceso a toda la información o mismo a las personas de su libertad, la atención mediática que también puede generar algunas visitas, y sobre todo un desafío específico que es la represalia o las represalias, que pueden traducirse de distintas formas. Si las autoridades se enteran que los monitores han hablado con una persona, lo pueden sancionar de manera disciplinaria, lo pueden transferir, lo pueden privar de acceso a sus familiares, etc. Luego, dentro del objetivo de las visitas hay que tomar en cuenta el tamaño del lugar, la población y la duración y frecuencia de visitas, porque no es lo mismo hacer una visita una vez cada 5 años al lugar que una vez cada mes, y en ese sentido la duración obviamente va a variar. Ahí me gustaría justamente hacer mención del parágrafo 127 del Protocolo de Estambul, que es el manual para la investigación y documentación de eficacia de la tortura y otros tratos con penas crueles, inhumanos, degradantes, que menciona qué tipo de riesgos conllevan estas visitas. Ellos dicen, el protocolo mismo, una visita única, sin un seguimiento que garantice la seguridad ulterior de los entrevistados, puede ser peligrosa. En ciertos casos, una visita no seguida de otra puede ser peor que ninguna visita. Ciertos investigadores de buena voluntad pueden caer en la trampa de visitar una cárcel o comisaría sin saber exactamente qué es lo que están haciendo.
hay algunas paréntesis, eso lo hemos visto también en la región a veces. Y cierro paréntesis. Puede obtener una visión incompleta o falsa de la realidad y inadvertidamente pueden poner en peligro a unos presos que quizás nunca vuelvan a ver. Esta parte justamente de saber exactamente antes de ir al lugar para qué uno va, cuáles son los objetivos y cuál va a ser la metodología usada es absolutamente clave para evitar el primer principio que era hacer daño, no hacer daño. Entonces, ahí tengo 3 preguntas justamente que está vinculada a eso. Primero, ¿qué hacer para asegurarse de que la visita tenga realmente un sentido y que no sea peor que ninguna visita como decía el protocolo de Estambul? Y la respuesta es bastante sencilla, es una buena preparación. Eso lo estaremos viendo qué quiere decir. Segundo, ¿qué hacer para no tener una visión incompleta o falsa de la realidad? Y ahí también la respuesta es tener realmente una visita con una duración suficiente. ¿Y eso qué quiere decir? La segunda pregunta era, ¿qué hacer para no tener una visión incompleta o falsa de la realidad? Y ahí la respuesta era como tener una duración de la visita suficiente. Y obviamente podemos tener muchas discusiones lo que es sobre suficiente, pero creemos que, por ejemplo, en un centro donde existen 500 personas de su libertad, una visita no puede durar 2 o 3 horas para realmente permitir tener esta visión completa de la realidad. Y claro que eso plantea un desafío en términos al monitoreo, que recomendamos desde el punto de vista de la APT que las visitas sean sobre varios días y sobre todo si son visitas completas. Por ejemplo, hay algunos organismos que hacen visitas de 2 semanas en centros donde existen 2.000 o 3.000 personas, o hacen visitas de 4 días para centros para, no sé, 500, 700. No tenemos datos así diciendo tendrían que pasar tanto día por tantas personas de su libertad, pero solamente lo ponemos en la mesa para que también como monitores eso sea realmente parte de la planificación. O sea, es mejor hacer menos visitas pero de mejor calidad y pasando más tiempo en el lugar. La tercera pregunta es qué hacer para no poner justamente en peligro a las personas de su libertad. Y ahí es como para mitigar los riesgos de represalias. Esta estrategia puede ser volver al lugar, puede ser tener algunas personas de confianza, la pastora, en algunos países hay curas de la pastoral penitenciaria que pueden alertar a los monitores, bueno, o familiares, que pueden justamente tener una fuente de información para asegurarse que estas represalias no existen. Existe también en parte la estrategia de responsabilizar a las autoridades por cualquier tipo de represalia que hubiese podido ocurrir, incluyendo sanciones administrativas, financieras y de otro índole. Pero definitivamente esta parte de las represalias es uno de los aspectos más complejos de la visita. Entonces, para hablar del tema de la preparación de la visita, realmente clave para tener una buena visita, son 3 etapas importantes. La primera es la investigación y la recolección de información. La segunda es la preparación operacional y logística. Y la tercera es la preparación, vamos a decir, mental. La primera etapa de investigación y colección de información, hay que mirar qué tipo de información es necesaria para realmente preparar la visita con anterioridad. Eso creemos nosotros que hay que mirar el marco legal, nacional e internacional que se aplica al lugar, y también obviamente las reglas propias del lugar de privación y libertad, el tipo de registros que se usan en el lugar de detención, que es una fuente de información, tener información sobre la jerarquía formal e informal y la estructura del lugar de detención para tener ya información sobre el personal,
obviamente la capacidad del lugar real y vamos a decir en papel, el número y estatus de los detenidos, o sea, en qué categoría de alto riesgo, de si hay una mezcla entre detención preventiva y no. Sí existen informes de otros mecanismos de visita de ONGs, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de comisiones estatales, etcétera, y resumen también la información obtenida por otras fuentes. Ahí es interesante también ir más allá de lo que uno podría tener, pero tener información por parte de familiares de personas detenidas, de defensores públicos, de los medios de comunicación, que esto también da otra perspectiva. Eso requiere obviamente una metodología importante, un trabajo que hay que hacer antes y toma tiempo, y requiere también tener ese contacto con estas asociaciones de familiares o con otras instituciones. La segunda fase de la preparación es la preparación más operacional. Definir la duración de la visita, los horarios, definir la composición del equipo de la visita, y ahí seguramente lo habrán hablado, que lo ideal es tener un equipo multidisciplinario para poder abarcar los aspectos de la detención. Obviamente la composición va a depender del objetivo de la visita también, y si es una visita global, si es una visita para mirar solamente aspectos de salud mental, o si es un aspecto para mirar sanciones. Bueno, en la composición del equipo habrá que tener en cuenta las habilidades, los conocimientos requeridos para hacer la visita, y obviamente focalizarse sobre el trabajo en equipo, porque eso es muy importante. La idea de no ir a un lugar y detener solamente a personas que están actuando de manera individual, pero realmente tener un trabajo en equipo para fomentar el mejor análisis. En la preparación operativa a veces se lleva cuestionarios o más bien una lista de puntos a observar. Eso es el que recomienda más la PT, que un cuestionario que a veces dificulta mirar otras cosas que están en el cuestionario. En la preparación operacional hay que decidir si la visita es anunciada o no lo es, depende también del objetivo. Las visitas a centros de policía es mejor que no sean anunciadas, porque muchas veces no existen, no hay personas de libertad cuando los monitores van. Quizás para visitas de 2 semanas en el mismo lugar, que sean anunciadas o no va a tener ningún tipo de impacto sobre cómo el lugar está funcionando. Y luego decidir sobre el tipo de materiales que se puede llevar, de cámara de fotos, cosas para grabar, bueno. El tercer punto de la preparación es realmente la preparación mental, tener realmente en mente justamente de vuelta los objetivos de la visita y de no estar fuera de esos objetivos. Tener claro el mandato del organismo que está realizando el monitoreo, la actitud, obtener también la confianza en la autoridad, y por eso que los monitores tienen que ser muy profesionales y cómo se plantean, y tener una actitud de respeto hacia las personas detenidas, de vuelta de mitigar los riesgos de represalias y para evitar hacer daño. Y también creemos que cada visita es realmente una experiencia única. No se puede replicar una visita a un lugar de otra manera. O sea, hay que prepararse para cada lugar, hay que tener un ojo nuevo para cada lugar, y eso es una preparación mental importante, porque para evitar lo que a veces en otros países escuchamos de, pero eso ya lo sabemos, lo conocemos, ya lo hicimos, y bueno, el lugar de creación y libertad, las dinámicas cambian, los temas también, y tener ese ojo independiente, imparcial, es importante a la hora de hacer la visita. Nosotros recalcamos varias etapas claves para hacer una visita. Primero, como es una metodología, ¿no? Primero, una reunión inicial con el director, la directora del centro, para presentar el equipo, los objetivos de la visita. Luego, una observación general de la infraestructura, que puede ser acompañada o no del personal. Y luego, algo que se llama un ciclo, que tiene que ver con el chequear los registros, las otras documentaciones del centro, las entrevistas con las personas de libertad, que realmente esto está al centro de la visita de monitoreo, que puede ser entrevistas individuales o grupales, esto lo estaremos hablando.
entrevistas también con el personal y finalmente una reunión final con la directora o directora del centro para compartir algunas observaciones preliminares. Un tema central de la metodología es justamente lograr tener esa calidad, es cómo averiguar y contrastar o cruzar las informaciones recibidas antes de la preparación y durante la visita. Y nosotros promovemos la dinámica que se llama la triangulación de la información. Es decir, que los monitores van a obtener información a través de las entrevistas en privado con personas detenidas, van a obtener información. Luego van a contrastar esa información con entrevistas con autoridades y otras fuentes, incluyendo los registros, y van a contrastar esa información con su propia observación y su propio análisis de la situación. Por ende, ahí es importante pasar tiempo en el lugar para entender las dinámicas. Y si no existe esta triangulación a nivel intramuros, es muy difícil tener un análisis objetivo de la situación. Porque vamos a decir, hemos escuchado, por ejemplo, algunos mecanismos que nos dicen, yo solamente creo en la palabra de la persona privada de su libertad. Bueno, es una fuente. Pero faltan dos otras fuentes, el análisis y la observación, y contrastar la información con registros en lo que dice la autoridad. Si no, uno no puede tener un punto de vista objetivo. Otros mecanismos que nos dicen, yo no me entrevisto con las personas privadas de su libertad porque mienten. Bueno, lo mismo, le falta una pata a esa triangulación. Eso es muy importante también para realmente tener un análisis serio. Así que eso es la triangulación intramuros. Y obviamente después existe la triangulación más extramuros, con todos los informes, las fuentes externas del Estado, los representantes de la persona privada de su libertad, los informes de otros organismos que pueden contrastar o no la información que uno va detectando en el lugar. Entonces, cuando la metodología, como le mencioné, las entrevistas individuales realmente son un elemento central de la metodología. Hay que tener criterios de selección para entrevistarse con las personas privadas de su libertad. Pueden ser de distintas maneras. Se puede seleccionar de manera por casualidad, o uno puede tener una voluntad de entrevistarse específicamente con, por ejemplo, mujeres embarazadas en un centro de operación libertad para mujeres. Pero hay que tener cuidado para no poner las personas de manera visibles al ojo de las autoridades para justamente no sufrir represalias. Las modalidades de las entrevistas pueden variar, pueden ser grupales, individuales. La ubicación es esencial porque si está pegado tiene que estar fuera del ojo y de la vista, ojalá de las autoridades, pero además de seguridad esto se pueda. La duración también es importante para no tener entrevistas de 5 minutos con unas personas y de 2 horas con otras, de vuelta para poner énfasis en una persona más que en otra. La confidencialidad es esencial y la persona que está hablando con el monitor tendría que saber. Y ahí hay que ver si uno usa cuestionario o checklist que tienen sus pros y sus. Obviamente en las entrevistas también individuales, dependiendo del objetivo del monitoreo, es importante no generar expectativas, porque muchas veces la persona tiene temas de los cuales quisiera hablar, no sé, temas relacionados a sus casos o contacto con los familiares, y muchas veces los monitores no van a poder contestar a esas solicitudes, pero hay que estar muy claro desde el inicio. Yo tenía ejemplos de fotos sobre ejemplos de entrevistas para conversar, pero esto voy a pasar. Y luego es importante mencionar el tema del seguimiento. Que la visita no es un fin en sí mismo. O sea, el objetivo no es hacer una visita para hacer una visita, sino más bien justamente para averiguar una situación, para averiguar un tema, y es parte de un ciclo. Es importante también usar la visita para establecer un diálogo con las autoridades y en términos de seguimiento, evaluar la pertinencia de realizar una nueva diligencia para verificar la implementación justamente de sus recomendaciones. El punto sobre
Ahora estoy terminando la parte más bien sobre metodología y voy a tocar ahora el tema de los estándares. Ustedes tienen mi presentación, así que voy a ser muy breve sobre ese punto. La idea es que realmente usar los estándares nacionales e internacionales en materia de privación de libertad, y yo diría de derechos humanos en general, como de tres maneras. Primero, de manera orientativa, como que las normas nos dicen lo que debemos analizar. Por ejemplo, acceso a las visitas íntimas para personas LGBT o salud en detención, ¿no? Luego, tiene una función de evaluación, es decir, que los estándares nos dicen cómo podemos juzgar los hallazgos. Es decir, que hemos encontrado tal situación, pero el estándar me dice tal o tal cosa y puedo ver la diferencia, esa brecha entre lo que es la ley o los estándares y la práctica. La tercera función de los estándares es una función de movilización. Es decir, que los estándares nos ayudan a argumentar por qué la situación tendría que cambiar. Es decir, que no solamente es el monitor o los monitores que van a decir, mira, esta situación es no correcta, o sea, es o ilegal o la situación no es regular, sino más bien esta situación no corresponde con tal y tal de estándares y por este punto tendríamos que apuntar. O sea, existe el análisis del monitoreo que además que se apoya en la ley nacional o en los estándares de la ley nacional no corresponde con los estándares internacionales. Entonces, ahí me gustaría solamente resaltar que obviamente hay estándares que están en los tratados de derechos humanos, del sistema universal y el sistema regional, y ahí tendrán la lista, y también estándares que llamamos de soft law, que no son vinculantes, pero que establecen estándares mínimos, ¿no? Y hay como los estándares específicos sobre la detención, como las reglas Mandela. Hay estándares específicos para los en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad, por ejemplo, las reglas de Beijing para menores de edad, o las reglas de Bangkok para mujeres, o los principios de Yogyakarta para personas LGBTI. Y luego hay estándares en relación a la administración de justicia, como el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y obviamente hay otros recursos, la sentencia de la Corte Interamericana y informes sistemáticos de la Corte Interamericana también. Ahí tenía también una herramienta que me gustaría compartir con ustedes, es que la APT tiene una base de datos que se llama Detention Focus, que son sobre derechos humanos en prisión, y está disponible en línea, y ahí se puede ver todas 8 tipos de problemáticas del trato, las medidas de protección, el contacto con el mundo exterior, y se puede contrastar con los grupos específicos en situaciones de vulnerabilidad. Y realmente les aliento a usar esa base de datos porque ayuda muchísimo. Contiene información sobre los estándares, un análisis de la temática y también preguntas específicas para los monitores. Entonces, si les interesa conocer no sé, más sobre personal, ya tienen todas las preguntas que los monitores tendrían que hacerse. Y creo que con esto termino esta presentación, como dándole algunas pistas, ¿no?, de reflexión para el monitoreo. Bien. Muchas gracias, Audrey. A mí me gustaría abrir preguntas. Justamente tocaste temas que ayer hablábamos sobre si las visitas anunciadas tenían impacto o no, porque aquí se han enfrentado a que es muy difícil hacer las visitas no anunciadas. Creo que tocaste temas que justamente pueden a lo mejor ahorita, desde la experiencia que ustedes tienen del monitoreo, hacértelas a ti. Entonces no sé si quieren hacerles... ¿Quieren hacer alguna pregunta?
¿El de ella? ¿Y de qué lado? No sé si quieren hacer alguna pregunta justamente de lo que ayer platicábamos y pues, sobre todo pues, todos los organismos públicos que hacen visitas, pues, a lo mejor con otros objetivos, pero que podrían también hacerlo con estos objetivos, pues algunas ideas de qué metodología utilizan, cómo hacen. Pues yo creo que ahorita es la oportunidad perfecta. Sí, adelante. Si quieres, preséntate para que Audrey sepa de dónde vienes y listo. Gracias. Luis Gallardo, de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas. ¿Sí me escuchas? Gracias, Audrey. Bueno, la pregunta es que nos haga una sugerencia. ¿Cuántas personas pudieran integrar el equipo que haga las visitas y de qué perfiles, más o menos? Por favor. Es una muy buena pregunta. Depende del tamaño del lugar y depende también de la duración del lugar y luego depende del objetivo de la visita. Es decir, que también estar con un equipo de 15 personas puede ser bastante grande, pero si es un lugar de 5.000, Triángulo Libertad quizás haga sentido. Entonces, en general son las recomendaciones que sean grupos manejables. Por ejemplo, los mecanismos en la región no tienen equipos tan grandes. Honestamente, los números varían entre 4 a, vamos a decir, 8 personas máximos que hacen las visitas. Pero en otros lugares, por ejemplo en Europa, a veces son equipos más grandes, que permiten justamente abarcar más temas de privación de libertad. ¿Aló? Sí, pero se escucha. Se escucha. Ya está bien. Sí, pero la idea que no sea una persona, por ejemplo, eso no sería una buena práctica, ¿no? O sea, una persona no es suficiente para hacer una visita con 3 personas, ¿sí? Para poder justamente también contrastar la información en el mismo lugar y otro punto de vista. ¿Qué tipo de perfiles? También depende del objetivo y no quiere abarcar, pero lo ideal es no tener solamente abogados y abogadas, sino también trabajadores sociales, psicólogos, puede ser también personas que tengan experiencia en relación a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y tener también equilibrio de género, que no solamente sean equipos compuestos únicamente de mujeres o únicamente de hombres. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, si quieres preséntate. Buenos días, mi nombre es Margarita López y vengo de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato. Buenos días. A mí me llamó la atención del cómo realizar la visita, o sea, de la metodología, sin utilizar un cuestionario, o una lista o una guía. Y eso no sé si dependa del objetivo o del tamaño del lugar, o bueno, cuál sería como el mejor, o cuál sería el contenido pertinente que debe tener, porque coincido que a veces estar llenando un cuestionario evita que se observen circunstancias importantes. Sí, el tema ahí es realmente algo que siempre conversamos con mecanismos. No es que haya una mejor manera o la otra. Creo que más bien quizás evitar encuestas, ¿no? Y con preguntas cerradas, sí, no, sí, no, sí, no. Porque esto evita abarcar otros temas o reforzar información o tener esa dinámica de entrevista eventualmente para generar la confianza de la otra persona, ¿sí? De estar como así llenando una encuesta. Pero sí tener una lista de temas, eso es importante, con preguntas más abiertas, y ahí puede ser un documento escrito, puede ser más cuestionario. Es siempre la pregunta que nos hacen muchos mecanismos de saber si es mejor un cuestionario o tener una lista de puntos, etc. La idea es
evitar lo que es más tipo encuestas con respuestas y cerradas, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, para poder justamente permitir una mayor discusión con la persona y también establecer ese lado más de confianza. Las encuestas son útiles, pero quizás llevan también otro tipo de propósito, ¿sí? Entonces, ahí lo que recomendamos es tener una lista de temas, un cuestionario, pero con preguntas también abiertas para dejar lugar a una discusión abierta con la persona que da su libertad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, adelante. Hola, soy Carlos Gómez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Oye, una pregunta. ¿Cuántas visitas de seguimiento sugieres tú que se realicen al año? Esa sería la primera pregunta. Y otra, ¿tú crees viable tener reuniones de trabajo con las autoridades a efecto de concientizarlas y decirles más o menos en qué consiste el programa y que ellos también vayan preparándose a la evaluación? Sí, voy a empezar con la primera, con la segunda. Las reuniones de trabajo con las autoridades son claves, porque muchas veces lo que hemos visto es que muchas autoridades desconocen el mandato o de las comisiones, de los mecanismos, de los organismos de control, lo que provoca problemas después durante la visita. Sobre todo autoridades que no están en la capital o del estado o del país, pero más bien en el interior. Entonces, eso es muy importante tener reunión de trabajo primero, antes de empezar todo el programa de visitas, para explicar bien el mandato del organismo de control, sus poderes, y que ojalá el secretario pudiesen mandar, por ejemplo, un documento, un procedimiento a sus delegaciones para no autorizar, para decir, bueno, eso es el mandato que se va a pasar. Eso es lo que recomendamos como uno de los primeros pasos. Y también como el monitoreo es parte del diálogo con las autoridades, es importante tener reuniones con autoridades de manera regular para también hacer una retroalimentación, ¿no? Después de la visita, sobre las recomendaciones, o sea, que sea realmente un círculo. ¿Cuántas visitas de seguimiento? Sí, es una buena pregunta, realmente dependiendo también de cuántas visitas preliminares o iniciales se han hecho, ¿no? ¿Qué son tipos de visitas de seguimiento? ¿Cuántas veces podemos decir? Eso realmente depende del programa del órgano de control. No hay un balance entre ellas. Hay que tener un balance entre las visitas más regulares y las visitas de seguimiento. No puede ser todo de seguimiento, por ejemplo. Gracias. Pero los números cambian según cuántas visitas ya iniciales se han realizado. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Adelante. Me presento, soy Denise y soy de una organización de la sociedad civil que se llama Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Mi pregunta va en el sentido de, bueno, es conocido que en la mayoría de los centros penitenciarios en México existe un autogobierno. ¿Cómo lidiar con esta situación? Porque representa, pues, tanto en cuestión de seguridad, tanto de las personas privadas de la libertad como de las personas monitoras, y también incluso a veces son ellos mismos quienes les dirigen pues esas visitas, ¿no? No permiten pasar a ciertos lugares ya de los centros penitenciarios. Entonces, también cómo reflejar esa información y pues esa visión de lo que realmente está ocurriendo en los centros penitenciarios sin exponer la seguridad tanto de las personas privadas de la libertad como de las personas monitoras. Gracias, Denise. Creo que es una de las preguntas más difíciles con el tema de autogobierno, porque sí, es verdad que existe y también en otros países de la región, y es una de las dificultades mayores para el monitoreo. Y ahí es donde están los límites del monitoreo y el objetivo también. O sea, es verdad que a veces no se permiten dar acceso a algunas personas por tema de autogobierno, y ahí los organismos tienen que cambiar la estrategia. Si se puede hacer, por ejemplo, más entrevistas grupales en vez de entrevistas individuales, quizás sea una de las maneras de recabar más información y de tener acceso a mayor cantidad de personas. Eso es una de las estrategias.
Otra de las estrategias también es tener una estrategia justamente de reunión de acercamiento con los líderes de estos gobiernos para explicar también el mandato del organismo de control y tener acceso justamente a los lugares. Y luego también de plasmar en los informes de visita, y el Mecanismo Nacional de Prevención México lo ha hecho cada vez que se ha aspecto de autogobierno, y ver cuáles son las raíces del problema para poder tocarlo afuera del centro, a través de reuniones justamente con reuniones o recomendaciones o trabajo con otras instituciones que puedan justamente afectar ese tema del autogobierno. Eso justamente es un límite en la visita. Sí, Ángel. Hola Audrey, soy Ángel de Documenta y mi duda es cómo trabajan en lugares que formalmente son irregulares, como pueden ser, por ejemplo, algunas clínicas de tratamiento de adicciones, a lo mejor algunos establecimientos que están en construcción o no reconocidos. Lo digo sobre todo para ver con qué personas se tiene que hablar primero, si realmente consideran a lo mejor que hay un problema, porque si realizan una visita y recomiendan, de algún modo a lo mejor es como avalar la existencia de estos lugares, y luego también para darle seguimiento o identificar con quién pueden trabajar conjuntamente en este tipo de lugares. Gracias. Gracias. Bueno, si uno toma la definición de la privación de libertad desde el punto de vista del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, el OCCAR, los mecanismos de prevención tienen acceso a cualquier lugar donde la persona es o pudiese ser privada de su libertad. Así que abarca también ese tipo de centros. Y además abarca a cualquier tipo de centro donde una persona también está en riesgo de eventualmente ser torturada, maltratada o ser sometida a algunos abusos. Entiendo el punto de vista que si visitan estos lugares por una manera lo podrían justificar, pero una recomendación puede estar de cerrar estos lugares y de no usarlas más, ¿no? Pero si los organismos de control, una de las herramientas más grandes es que tienen acceso a estos lugares, bueno, justamente nadie lo tiene acceso, sobre todo si son semiformales, semilegales, ¿no? Entonces, una recomendación también de trabajar para las autoridades que están responsables de estos lugares para o dejar de usarlo como un lugar de privación de libertad, de cerrarlo o de adaptarlo, ¿sí? Es un punto de vista más bien práctico también porque existen estas personas ahí, privadas de su libertad y que están eventualmente sufriendo algunos abusos. En términos de centros de rehabilitación, existen algunos mecanismos que están empezando a hacer un monitoreo también a comunidades terapéuticas, por ejemplo, que a veces son comunidades terapéuticas para a personas que usan drogas, que a veces están manejadas también por organismos privados. Pero siempre, en principio, operan bajo algún tipo de control o agencia de las autoridades. Ahí hay que trabajar con las autoridades a cargo del Ministerio de Salud, por ejemplo, o otros tipos de entidades para empezar justamente a controlar más de cerca este tipo de... Pero muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo soy María y sí tengo una pregunta. ¿Cómo sugieres, entendiendo pues, que el primer principio que nos comentabas era no dañar, y a lo mejor el que diferentes organismos o personas hagan visitas es una forma de dañar, en el sentido de que creo que se crean expectativas desde las personas privadas de libertad? No sé, o sea, no sé si es bueno o malo, esa sería a lo mejor mi primera pregunta. Y la otra, entonces, en el caso de que la respuesta sea de que sí, no es bueno que se hagan muchas visitas por muchas partes,